Hola, ¿qué tal? Bienvenido nuevamente a Creciendo en la Palabra, un programa que transmitimos desde la Ciudad de México en la Asociación Metropolitana. Nos da mucho gusto que estés con nosotros, acompañándonos semana tras semana en el estudio sistemático de la Palabra de Dios. Estamos llegando a la lección número 12, que lleva como título Los acontecimientos finales de la tierra. A lo largo de la historia del pueblo de Dios, ha enfrentado diversos conflictos. El enemigo siempre ha estado persiguiendo a ese pueblo fiel a lo largo de la historia. Pero en el tiempo final habrá diversos acontecimientos que harán que el enemigo arrecie esos ataques. Sin embargo, Dios no nos ha dejado solos. Y Dios tampoco ha dejado en oscuridad a ese pueblo fiel. Ha permitido y ha dejado en la palabra, en su santa palabra, el conocimiento necesario para que nosotros podamos estar apercibidos en medio de la crisis. Esos acontecimientos finales nos permite, al estudiarlos y al comprenderlos, prepararnos cabalmente para ello. En el estudio de esta semana vamos a analizar tres aspectos fundamentales que tienen que ver con esos acontecimientos finales. El primero es recordarnos que la palabra de Dios es la única norma de fe para un hijo de Dios. El segundo aspecto es que el sábado es una piedra de toque, es un sello que le da distinción al pueblo de Dios escogido. Y el tercero es que no estaremos solos en medio de la crisis. Dios ha dejado su Espíritu Santo para empoderar al pueblo de Dios, para salir airoso en medio de la crisis, pero también para cumplir la misión que le ha encomendado. Así que esta semana la lección es muy interesante. Y para estudiar esta lección, para abordar este tema, hemos dividido la lección en tres temas específicos. El primero lo hemos titulado Lealtad en la crisis. El segundo, Sellados en la crisis. Y el tercero, Poder divino frente a la crisis. Estos tres elementos los estaremos discutiendo o estaremos conversando alrededor de ellos a lo largo de este programa. Para estudiar esta lección están con nosotros dos invitados especiales que quisiera presentar. En primer lugar, quiero presentar al pastor Juan José García, quien es secretario ejecutivo en nuestra Asociación Metropolitana. Pastor Juan José, bienvenido. Gracias por estar con nosotros. Gracias, pastor. Gracias por la invitación y bueno, aprovechando para poder enviar los saludos a nuestros amigos también que nos acompañan, que nos siguen en la transmisión semana tras semana y en este caso un saludo a todo Venezuela, porque sin duda hay hermanos que nos siguen, a Marlene Sánchez de manera especial, a Francisco de la Cruz de Nueva Jersey, a Laura Jaramillo de Chile, ¿verdad? Y Alberto López de Paraguay, así como nuestros amigos y hermanos que nos siguen desde el Perú, de Colombia, de España, Canadá. Gracias, gracias porque ustedes nos siguen semana con semana y les mandamos un saludo a cada uno de ustedes. Que Dios les bendiga. Gracias, pastor. Siempre es bueno tener esa compañía y son muchos los que nos saludan, así que por lo menos elegimos algunos cuantos para extenderles esos saludos. Gracias. Está con nosotros también el pastor Job Alcázar, que es departamental de ministerios personales, mayordomía y otras áreas, también en nuestra Asociación Metropolitana. Pastor, bienvenido. Gracias por la invitación. Un saludo a todos, que esta ocasión podamos juntos aprender y confirmar nuestra fe en el Señor. Igual también saludamos a algunos hermanos de nuestro país, a nuestra hermana Mirna, que nos sigue desde el sur de nuestro país, México, a la hermana Soledad desde Guadalajara, hermana, Dios sea contigo allá, a nuestra hermana Celina Peñalosa en Zitácuaro, Michoacán, y a nuestro hermano Asael Vázquez, que nos sigue desde el puerto de San Felipe allá en Yucatán. Dios sea con ustedes y que podamos juntos avanzar también en este estudio de esta palabra de nuestro Dios. Muchas gracias, pastor. También aprovecho para saludar a los hermanos de aquí de la Asociación Metropolitana, maestros de escuela sabática, hermanos que nos siguen. Saludo al hermano Antonio Garmendia, que nos escribió la semana pasada,
que nos vio por primera vez, así que esperamos que esté conectado también en esta ocasión. Quiero saludar también a la hermana Marlene Sánchez, también a la hermana Dalia Reyes. Ella nos saluda desde la iglesia de Chalco, al oriente de nuestra asociación. Y quiero invitarte, querido hermano, querido amigo, para que podamos compartir un saludo. Salúdanos, toma un momentito por allí y escríbenos desde dónde, desde qué ciudad, de qué país nos está siguiendo. Y también me gustaría invitar a los hermanos aquí de la Asociación Metropolitana que nos saludan, pero también escríbenos desde qué iglesia de la Asociación Metropolitana nos estás viendo, desde qué iglesia nos sigues. Eso sería interesante para nosotros poder también extenderle nuestros saludos de manera particular. Así que agradecemos su presencia con nosotros, que nos acompañen, que nos sigan día con día. Déjenme decirles que somos hasta este momento 51,000, un poco más de 51,400 suscriptores. Es una gran bendición, pero queremos llegar a los 100,000. Queremos llegar a los 100,000, así que si tú estás con nosotros, si estás llegando y no te has suscrito, quiero invitarte que le des clic ahí en la campanita, que te suscribas, que compartas también, si ya haces parte de esta comunidad, que compartas el enlace de esta transmisión, de este canal, a tus amigos, que nos recomiendes para que más personas puedan vernos, para que podamos impactar más vidas con el estudio sistemático de la palabra de Dios. ¿Qué te parece si para iniciar el estudio de la palabra del Señor elevamos una oración a nuestro Dios? Acompáñame. Bendito Dios que estás en los cielos, Señor, te damos gracias porque tenemos esta hermosa oportunidad semana tras semana de tomar estos minutos para estudiar tu palabra. Pedimos, Señor, que nos bendigas, que tu Espíritu Santo esté con nosotros, que al abrir tu palabra, tu Espíritu Santo guíe el estudio en este momento. Te rogamos que bendigas también, Señor, a cada hermano, cada hermana, cada maestro de escuela sabática que se conecta, que está compartiendo con nosotros este estudio, y que lo que aquí se exprese pueda llevar bendición, pueda llevar enseñanza, pueda llevar dirección, Señor, a la vida de tantas personas que nos acompañan en esta ocasión. Danos tu bendición, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Quédate con nosotros, ya regresamos. Estamos de regreso en Creciendo en la Palabra. No olvides comentarnos también lo que tú opines acerca de lo que vamos a estar platicando aquí en esta mesa de diálogo. Bueno, el primer asunto que vamos a analizar en esta lección lo hemos titulado Lealtad ante la crisis. Bueno, y es que, pastores, pues a lo largo del tiempo el pueblo de Dios ha enfrentado pues diversas dificultades. A lo largo del tiempo el enemigo ha buscado acosar al pueblo de Dios, ¿no?, para desviarlo de la fe. Sin embargo, pues Dios en ese conflicto ha dejado herramientas adecuadas para que nosotros como pueblo de Dios, aún en medio de la crisis, aún en medio de los ataques engañosos de Satanás, pues nos mantengamos firmes. ¿Por qué no platicamos un poquito respecto a eso, ¿no? ¿Qué herramientas, qué elementos utiliza Satanás? ¿Cuál es la estrategia de Satanás para traer gente así? ¿Y cuál es la estrategia divina para atraer las personas hacia sí mismo? Yo creo que Satanás, como la misma lección lo menciona, ¿no? Él emplea tantas actividades, voy a usar la palabra actividades, tantos métodos, de tal manera que hace que nuestra fe se debilite, que nos hace tambalear y comenzamos a caer, porque la lección, al mencionar ese libro de Proverbios, que fue el versículo, que es el versículo de la semana, ¿no? Compra la verdad y no la vendas, ¿no? Entonces el enemigo quiere acabar o quiere terminar con esa verdad que nosotros tenemos. Y va a usar el trabajo, va a usar a la familia, va a usar cualquier circunstancia que esté a su alcance o que esté cerca de nosotros, con la finalidad de que el ser humano
pues venda su verdad. O sea, nos va a buscar esas formas para acabar con nosotros, ¿no? Y no lo hace de la noche a la mañana, sino que va minando poco a poco la vida espiritual del ser humano, ¿no? Es cierto que si hablamos de forma general en relación a la iglesia, pues sí, tal vez puede hacerle daño a la iglesia a través de los poderes políticos, si queremos verlo de esa manera, ¿no? Pero vayamos un poquito más directo a nosotros como personas. Ustedes y yo tenemos una verdad, o tenemos principios. Y el enemigo va a hacer que ustedes y yo pisoteemos esos principios. Y yo creo que esta parte de la lección nos anima y nos dice, mantente firme, mantente fiel, ¿no? O sea, conoce a Jesús y conoceréis la verdad y la verdad nos hará libres, ¿no? Dice el pasaje, ¿no? Entonces, tenemos una verdad, no la vendamos, no sé, pastor. Sí, es bien interesante lo que dice la Biblia, el apóstol Pedro en la segunda carta que él escribe en el capítulo 1, versículo 16, porque dice, porque no os hemos dado a conocer el poder y la venida de nuestro Señor Jesucristo siguiendo fábulas artificiosas. Esto indica que ya en el primer siglo la palabra de nuestro Dios, cuando fue escrita, en el apóstol Pedro nos enfatiza que sí va a haber muchas ideas, muchas fábulas, muchos pensamientos, ideologías, creencias, costumbres. Digo, porque detallarlas todas sería ocupar toda la transmisión para esto, ¿no? Pero es muy claro que alrededor nuestro hay muchos elementos que van en contra de lo que dice, así dice Jehová. Y son formas que Satanás utiliza para provocar engaño sutil o abierto también, ¿no? Y lamentablemente tenemos un contexto cada quien diferente y podríamos llegar a ser engañados de manera diferente. Y el enemigo ha hecho esos elementos muy sutiles para confundir a la humanidad de muchas formas. Y a lo largo de la historia ha sucedido, o sea, sí, claro. Tú lo estás mencionando, ¿no? O sea, desde ese momento, a lo largo de la historia lo ha presentado. Y si miramos el Antiguo Testamento, de la misma manera, desde el mismo principio lo ha presentado, ¿no? Sí. Apartar al hombre. Sí, y ahí viene el contraste entonces de la importancia de la Biblia, la palabra de Dios, que es la guía, ¿no? Porque precisamente como estamos conscientes de que hay muchas situaciones o muchas frases, ideas, ideologías, costumbres que pueden confundir o pueden engañarnos, ahí la importancia de comprender ese texto bíblico tan común, ¿no? Lámpara es a mi pies tu palabra y lumbrera mi camino. Hay una guía muy clara que Dios dejó para que no seamos confundidos o engañados. Y en eso que está diciendo el pastor Job, uno podría, o podríamos decir nosotros, o compartirlo con los hermanos para que lo hicieran, ¿no? Que nosotros debiéramos de establecer en nuestra vida o conocer la diferencia entre la verdad y el error. Claro, cuando vamos a la Biblia, la profecía nos lo presenta, pero qué importante es que nosotros entendamos cuál es la verdad y cuál es el error. Y lo vamos a encontrar en base a lo que lo dijo el pastor Job, ¿no? El Salmo 119, 105, ¿no? Lámpara es a mis pies tu palabra. Cuando usamos la palabra de Dios como nuestra guía, sin duda sabremos cuándo está el error. Sabremos dónde está el error. Pero si no usamos la palabra de Dios, híjole, qué complicado es para nosotros los seres humanos en ese sentido. ¿Alguna vez hemos recibido algún billete falso y que pensamos que es real, ¿no? Es decir, la falsificación se asemeja tanto a la realidad que eso es lo que provoca que seamos engañados. Exacto. ¿No? Y en el pensamiento bíblico sucede lo mismo en ese sentido. Por eso es que la lección propone que debemos ser fortalecidos en nuestra mente con su palabra, con la palabra de Dios, para que entonces resistamos ese asunto de confusión y de engaño que el enemigo hace hoy en día. Y es que en ese sentido del billete, como tú dices, pues no, pues hay que ser muy estudiosos, hay que ser muy sabios en estudiar la palabra de Dios. Exacto. ¿No? ¿Por qué? Porque la mentira se asemeja a la verdad. No es la verdad, pero se asemeja. Y ya el pastor presentó ese ejemplo del billete falso, y sí es cierto, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos dedicamos a estudiar la palabra o nos convertimos en estudiosos de la Biblia, sin duda Dios nos dará esa sabiduría para mantenernos en la verdad. Exactamente. Bueno, Jesús se lo dijo
En Juan 8:31, hermanos, si te fijas bien, pastores, aquí Jesús le está diciendo a los judíos, Jesús le dijo a los judíos que habían creído en él, es decir, estaban nuevos, eran nuevos conversos, eran judíos, lo habían seguido, habían creído en él, y entonces él les dijo, si vosotros permanecéis en mi palabra, seréis verdaderamente mis discípulos. Es decir, hay una muestra allí de discipulado, y es ir a la palabra de Dios. O sea, el problema aquí es que hay un engaño muy sutil, porque cuando contrastamos la palabra de Dios con otras filosofías en el mundo, tal vez es fácil no decir, pues la palabra de Dios, pero ¿qué de aquellos maestros, qué de aquellos predicadores que usan también la palabra de Dios? ¿Qué podemos decirle a nuestros hermanos de este asunto? Por ejemplo, ahorita, recientemente que pasamos esta crisis del COVID-19, que muchos templos se cerraron, la gente comenzó a ver mucho YouTube y tal vez a otras plataformas, a muchos predicadores, ¿sí? Y ya hasta agarraron su predicador favorito y todo, y ya, pues no necesito salir de la casa porque aquí el evangelio llega hasta mi casa. ¿Qué tan prudente es que en la vida de hoy, donde tenemos tecnología, donde podemos agarrar nuestro celular y escuchar muchos sermones, qué tan prudente es que nuestra fe se fundamente solo en eso que escuchamos de alguien o ir directamente nosotros a la palabra de Dios? Yo creo que aquí podríamos entonces tal vez contestar con otra pregunta, pastor, ¿no? Y los hermanos, ¿qué pensarían, no? ¿A quién vas a obedecer? ¿A Dios o a los hombres? Dijo el apóstol Pedro, ¿no? Me es menester obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿no? Entonces, ¿a quién le vamos a dar nuestra lealtad? O dicho de otra manera, ¿dónde está nuestra lealtad? Pero ¿sabes que el problema de eso, pastor, es que a veces yo podría pensar que lo que estoy estudiando es la palabra de Dios, o sea, que es la verdad. Y ahí entra el problema que comenta el pastor Yorman, que precisamente si no tenemos un estudio cabal de la Biblia, si no tenemos una profundidad, un encuentro con Dios, con la palabra, y no es esa la base de nuestra vida, fácilmente podremos ser movidos por eso. Preguntar a los hermanos, ¿por qué no nos escriben ahí su opinión? ¿Es suficiente? Voy a hacer la pregunta más clara. ¿Es suficiente para nuestra experiencia espiritual basarnos únicamente en lo que escuchamos o en los videos que vemos de predicadores, y no estamos hablando específicamente de alguno en particular, sino en esos mensajes que vemos, o es necesario que por nosotros mismos también vayamos a la palabra de Dios? Por ahí que los hermanos nos vayan respondiendo, y mientras tanto pues sigamos dialogando de esto, que es muy interesante. Yo creo que nosotros somos llamados a cambiar la sociedad con nuestro testimonio y no adaptarnos a la sociedad o al pensamiento. Yo creo que cuando nosotros nos dedicamos o cuando nosotros decidimos ser fieles a Dios, yo creo que tenemos que estudiar la palabra de Dios para ello, ¿no? Cuando nosotros la estudiamos, cuando nos mantenemos fieles y firmes, cuando obedecemos a Dios antes que a los hombres, yo creo que ahí, Pastor Job, con lo que usted me decía hace un momento, y comentaba el pastor Yorman es mi nombre, pastor, ya se le olvidó. Se me fue tu nombre. Iba a decir otro nombre, pero el pastor Yorman. Yo creo que lo que se menciona es cierto, ¿no? Pero ¿dónde está asentada nuestra fe? Claro. Y si mi fe está asentada en la palabra de Dios, sin duda, aunque yo mire este video, aunque yo escuche este predicador, si yo conozco las Sagradas Escrituras, mi fe no va a ser movida. Exacto. Y entonces yo me voy a mantener en el pensamiento de que yo voy a obedecer a Dios antes que a los hombres. Claro. Pero si no, nos va a pasar lo que usted comentó hace un momento. Exacto. Que podemos desviarnos y podemos seguir en otras líneas, ¿no? Y yo creo que lo más importante es, como dijo Jesús, escudriñad las Escrituras porque os parece que en ella tenéis la vida eterna. Un versículo que me gustó, que está aquí mencionado en la Biblia, es el Salmo 119, versículo 130, que dice: la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Creo que ahí está la respuesta de todo. Muy bueno, muy bueno. Termino esta sección compartiendo un pequeño párrafo que está
en el conflicto de los siglos en la página 651. El último gran engaño se desplegará pronto ante nosotros. El anticristo va a efectuar ante nuestra vista sus obras maravillosas. Bueno, y no pensemos solo en ese contexto, no de esos engaños finales fuertes, pero dice, las falsificaciones se asemejarán tanto a la realidad que será imposible distinguirlas sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Aquí está el énfasis, sin el auxilio de las Sagradas Escrituras. Solo los que hayan fortalecido su mente con las verdades de la Biblia podrán resistir en el último gran conflicto. Qué gran desafío para nosotros, mantenernos siempre abriendo la palabra de Dios con oración, encontrando, entendiendo lo que está, sobre todo el estudio, Ellen White lo dice, del estudio de Daniel y Apocalipsis. Necesitamos tomar tiempo para estudiar estos libros y estas profecías porque nos ayudarán a vislumbrar la verdad y a ver también los errores que en la actualidad el enemigo va a presentar delante de nosotros para engañar, dijo Jesús, si fuese posible, aún a los escogidos. Quédate con nosotros, ya regresamos para seguir estudiando esta hermosa lección. Amar es un verbo para vivir y compartir. Juan decía que el que no ama no conoce a Dios, porque Dios es amor. Muestra que el amor es real en ti. Entonces anda cada día con Jesús, para mirar a los otros con los ojos del Padre. Deja que el amor de Dios motive tus pensamientos hacia los demás y tus acciones por ellos. Mira con simpatía, sin hacer ningún tipo de discriminación. Y di solamente cosas buenas sobre los hermanos. Amar. Esta es nuestra misión. Muy bien, la segunda sección de la lección la hemos titulado Sellados en la crisis. Es importante entonces que tomemos el contexto de la manera como hay cosas en juego en el tiempo del fin. Está en juego la adoración. ¿A quién adoramos? Está en juego la autoridad. ¿A quién le damos autoridad sobre nuestra vida? ¿Quién nos guía en la toma de decisiones? ¿Y a quién somos leales? El asunto de la lealtad y de la adoración a Dios es un asunto que debe ocupar nuestra atención y ocupar nuestro tiempo, porque es un asunto que tiene que ver justamente con la eternidad. ¿Por qué no? Entonces vemos, pastores, lo relacionado con lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Necesitamos ser sellados en medio de la crisis. ¿Cómo ocurre este proceso de sellamiento? ¿A qué se refiere la palabra de Dios cuando habla de este asunto? Pastor, ¿cómo? Sí, creo que el pensar el asunto del sello que identifica nuestra forma de confirmar en quién creemos, nos indica que hay un mundo de contrastes bien real en este momento. Y en este conflicto cósmico, como bien dijiste, pastor, comprender que debemos definir a quién pertenecemos. Y el sello tiene que ver, de acuerdo a la lección, tiene que ver con, de acuerdo al contexto de por qué se utiliza la palabra sello, tiene que ver con el nombre, quien lo representa ese sello, tiene que ver también el que hace ese sello, el Señor quien lo hace, y también su territorio que abarca en aquel tiempo las monedas, ¿no? Que implicaba esto. Entonces podemos decir hoy en día que el sello tiene que ver con eso, el nombre a quien pertenece pues es a nuestro Dios, ¿verdad? El título tiene que ver con que es el creador de todas las cosas, y también tiene que ver, por supuesto, de que es en todo el territorio, en todo el universo, el cielo, la tierra, el mar, y todo lo que contiene, ¿no? Bajo ese pensamiento, entonces podemos comprender que Dios dejó un sello para identificar a su pueblo, dejó una referencia de lo que estamos precisamente comentando. Y creo que ahí entra el sentido de decir que ese sello tiene que ver con que reconoce su nombre, reconoce que Él es el creador y reconoce que Él es el creador o el Dios o nuestro Dios único Dios verdadero en todo el universo. Y en ese sentido creo que tiene elementos muy interesantes de comprender este sello. No sé cómo ustedes lo vean, ¿no? En ese sentido. Sí, hablando del sábado, del cuarto mandamiento, porque la lección lo menciona también, ¿no? Y comienza el pasaje diciendo, acuérdate
acuérdate del día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es día de reposo para Jehová tu Dios, ¿no? Y ahí nos está diciendo de quién es exactamente. Claro. Entonces, no hagas en él cosa alguna, ¿no? Ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criado, ni tu extranjero que está entre tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, ¿no? O sea, yo creo que este pasaje nos muestra y nos hace ver quién es el dueño de ese sello, ¿no? Los elementos que dijimos, ¿no? Que Dios es el que lo hizo, el creador. Su nombre, el título, el ¿verdad? Y su territorio, ¿no? Entonces, Dios sella a su pueblo. En el momento en que ustedes y yo aceptamos a Jesús, es como, y el Espíritu Santo te toma para tú estás siendo sellado por el Espíritu Santo, ¿no? Y entonces, ya aceptaste a Jesús, estás sellado por el Espíritu Santo, y ahora el Espíritu Santo, Jesús, te va a ayudar para que guardes el mandamiento, para que guardes sus mandamientos, ¿no? Y de manera específica, el cuarto mandamiento que tiene que ver con el amor de Dios, con su lealtad o con nuestra lealtad a Dios, ¿no? Nuestra obediencia a Dios. Esa adoración sabática, esa adoración del sábado, es el sello a través del cual manifestamos nuestra lealtad a Dios y aceptamos su autoridad como nuestro creador. Cuando yo lo guardo, yo reconozco quién es mi creador, yo lo acepto. Yo lo acepto como mi creador y acepto su autoridad. Y entonces yo voy a ser leal a Dios. Exactamente. Bueno, ahí en Apocalipsis 7, de hecho, los versículos 1 al 3, encontramos ahí como el contexto de este sellamiento, ¿no? Porque está hablando de 4 ángeles de pie sobre los 4 ángulos de la tierra que están deteniendo los 4 vientos de la tierra para que no sople viento alguno sobre la tierra. Y entonces hay un ángel, viene y les dice en el versículo 3, no hagáis daño a la tierra, ni al mar, ni a los árboles, hasta que hayamos sellado en sus frentes a los siervos de nuestro Dios. Entonces hay aquí un acto de sellamiento de parte de Dios. Pareciera entonces que si hay 2 fuerzas que están en pugna y las 2 fuerzas, Dios por un lado y su enemigo Satanás por otro lado, los 2 están exigiendo de parte de la humanidad adoración. Solamente que Dios exige una adoración de manera real, ¿no? Porque hay una razón. En Apocalipsis 14, 6 lo menciona, ¿no? Adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Dios reclama de manera genuina la adoración porque realmente a Él le pertenece, porque somos creación suya, porque somos redimidos suyos, porque somos su pueblo. Pero Satanás reclama adoración de manera artificiosa, engañosa, ¿no? Sí, y ahí claro. Es donde Dios dice, bueno, hay que hacer una distinción entre aquellos que adoran a Dios de manera verdadera y aquellos que no adoran a Dios. Así como hay un sello de Dios, también la Biblia menciona una marca de la bestia, ¿no? En ese contexto, ¿no? Y no tiene que ver con un chip, un código de barras o algún otro asunto físico que a veces la gente puede llegar a pensar, sí, ¿no? Que no nada que ver con eso. Y hablando precisamente del sello de Dios, encontramos también aquí en la lección que se menciona que hablando de la marca de la bestia, perdón, que se recibe en la frente o en la mano, tiene que ver precisamente con elementos con lo que estamos convencidos mentalmente o con lo que hacemos, ¿no? En ese sentido. Así que la importancia de adoración a nuestro Dios debe estar reflejado de una convicción total intelectual o de pensamiento, de creencia afirmada en nuestro corazón, totalmente arraigada, ¿no? En ese sentido, en quién hemos de creer. Y todo lo que hacemos cuando se refiere a la marca de la bestia que está en la mano, pues tiene que ver precisamente con eso, ¿no? De indicar que nuestra adoración está encauzada porque confiamos plenamente en Dios, sin importar que lo que hagamos, que implica fidelidad a Dios, nos puedan traer consecuencias como el no comprar, no vender y todo lo que menciona ahí la Biblia que va a pasar en ese momento de crisis. Así que qué importante es resaltar que el sello o la marca, el sello de Dios o la marca de la bestia, juegan un papel importante en nuestra adoración, en lo que hemos de definir, en quién hemos de creer
y en quién hemos de adorar. Así que creo que es importante que podamos tomar en cuenta esto. Claro, yo creo que cuando uno es sellado se convierte en un esclavo de Dios. O sea, y no porque Dios vaya a pisotearnos por ser esclavos, no, sino nos convertimos en adoradores de Él, ¿no? En ese sentido. Y ese sello que recibimos nos da la garantía, ¿verdad? Nos da la garantía de que somos la verdad en el Señor. Exactamente. Somos verdad en el Señor, ¿no? Hablando de ese sello. Y yo creo que quedando con esto, podríamos pensar, ¿no? Y cuando yo hablo de este capítulo, siempre me he preguntado varias cosas. Daniel capítulo 3. Creo que esto es un capítulo Sí, muy interesante. Como ejemplo de lo que estamos hablando, ¿no? Porque Daniel 3 nos habla de una lealtad, ¿no? De una lealtad de estos tres valientes hebreos que se mantuvieron firmes, no vendieron su verdad. No vendieron su verdad, ¿no? Ante esa situación decidieron seguir su convicción, ¿sí? Ellos eran, voy a usar la palabra esclavos, como decíamos en un momento, ellos eran esclavos de Dios en ese sentido, ¿no? En esa dirección. Habían sido sellados, o sea, eran hombres que escudriñaban las Escrituras. Eran hombres que conocían la verdad, que no se dejaban guiar por otras fábulas, como lo mencionamos hace un momento, ¿no? Se mantuvieron firmes, leales. Y eso es el ejemplo de lo que hoy día debiera de hacer el cristiano. Este es un ejemplo de lo que hoy día debiéramos de hacer nosotros, para que cuando llegue el momento dado, el momento final, podamos actuar como ellos. Claro, mantenernos fieles, no importa si el horno está enfrente de nosotros o no importa si está esto otro delante de nosotros, que ustedes y yo seamos fieles. Exactamente. Algo que me gustó mucho la lección que menciona es que dice que la creación es la base de la adoración, porque al ver la creación y al comprender quién es el creador, podemos entonces comprender que Dios es el único que merece honra y gloria, que el sábado es el día que Dios estableció para que nos encontremos con Él, no el domingo. Y en este mundo actual, pues el domingo está muy, muy enfatizado en la mayor parte de religiones como el Día del Señor, y que es, creo que, el engaño más sutil que el enemigo ha hecho actualmente a lo largo de toda la historia, y que hoy en día se tiene que desenmascarar y confirmar que realmente quien merece honra y gloria es nuestro Dios. Y al decir eso, va vinculado la adoración en el día sábado. Bueno, y aquí hay un asunto muy importante que tiene que ver justamente volvemos a lo mismo que decíamos en la sección anterior. Bueno, pero es que la gente que guarda el domingo hoy también abren la Biblia, aparentemente, y con la Biblia abierta enseñan acerca del domingo. Es decir, ahí hay una connotación de cómo el verdadero fundamento bíblico, la comprensión correcta de la verdad bíblica actualmente prepara al pueblo de Dios para lo que viene, porque hoy muchas personas en el mundo cristiano, hablemos del mundo cristiano de manera amplia, no ven mucha complicación, ¿no? Pero ¿por qué el domingo y por qué el sábado? Bueno, lo importante es guardar un día, pareciera que es un asunto de gustos. Bueno, pues a mí me gusta más el domingo que el sábado, o tal vez de conveniencia. Bueno, es que a mí en el trabajo es más fácil que me den el domingo a que me den el sábado, y de esa manera el enemigo, como decía Pastor Job, ha logrado entonces entrar a que se vea el asunto del día de reposo como algo de menor importancia, pues no tiene tanta relevancia que sea sábado, que sea domingo. Lo importante es que voy a adorar a Dios. Pero cuando vamos entonces al contexto del gran conflicto y vamos al mensaje de Apocalipsis, capítulo 14, versículo 6, donde el primer ángel dice, adorad a aquel que hizo los cielos y la tierra, el mar, las fuentes de las aguas, y vamos a Éxodo 20, del 8 al 11, y nos damos cuenta que la única manera de adorar al Creador es en el día del sábado, porque es el día que nos recuerda que Dios es nuestro Creador. Y entonces Apocalipsis 13 nos anuncia, los versículos 13 en adelante,
que esta segunda bestia engaña a los habitantes de la tierra y todos se van en pos de la bestia y hace que todos adoren a la bestia. Entonces allí viene la palabra clave, adoración. Claro. O los hijos de Dios están adorando en el día de reposo a Dios, o están cayendo en el falso día de oración y están aceptando el reclamo de la bestia de recibir esa adoración a través de un falso día impuesto por ese poder. Yo creo que, yo creo, sino el gran conflicto, pues va a alcanzar ese punto culminante, ¿no? Cuando Satanás declara la guerra a un grupo de creyentes, como dice Apocalipsis, los que guardan los mandamientos de Dios y tienen la fe de Jesús, ¿no? Y en ese sentido, pues Satanás quiere acabar con el día de adoración de Dios. Y va a declarar o declara que su autoridad de él es mayor que la que Dios. Y para lograr ese objetivo, pues intentará convencer, obligar al mundo para que acepte su falso día de reposo. Exacto. Y como lo hemos dicho, él va a presentarlo de otra manera con la finalidad de que la humanidad, de que el ser humano, pues acepte lo que él está diciendo sin consultar lo que dicen las Sagradas Escrituras. Exactamente. ¿No? Sin consultar lo que dicen las Sagradas Escrituras, ¿no? Porque cuando hablamos del sello de Dios, pues habla ahí, claro, ¿no? ¿Cuál es el sello de Dios? Pero que también nos habla ahí en Apocalipsis 13, ¿no? Que será recibido en la mano o en la frente, ¿no es cierto? Entonces, cada uno va a tomar una decisión. Exactamente. Cada uno va a tomar una decisión. Y volviendo a los hebreos, ellos tenían que decir, o adoraban la estatua de Nabucodonosor, o se mantenían firmes, ¿no? Exactamente. Es como decir que ellos querían recibir. Es un asunto de adoración. Bueno, cerramos este espacio señalando justamente entonces que la experiencia espiritual de hoy nos prepara para la crisis venidera. Nuestra fidelidad de hoy nos prepara para la fidelidad en el futuro. El que fue fiel en lo poco, en lo mucho, será fiel. Así que es importante que hoy, como pueblo de Dios, reconozcamos lo que ha de venir muy pronto, pero también nos mantengamos firmes, tomemos decisiones consecuentes y decidamos adorar al verdadero Dios en el día de reposo, dándole el significado correcto a ese día, dándole toda la autoridad a Dios en nuestra vida y manteniéndonos leales a Dios, aunque se desplomen los cielos. Quédate con nosotros, ya regresamos para cerrar este estudio de la lección. La naturaleza tiene una inclinación hacia el crecimiento. ¿Ya notó cómo busca crecer no solo en tamaño, sino también en cantidad? Una semilla germina y le da origen a cientos de frutos, con miles de nuevas semillas que van a generar infinitas nuevas plantas. Los animales siguen el instinto natural de reproducirse y aumentar su cantidad en cualquier especie. Y lo mismo ocurre con el ser humano. Ya lo aprendimos en la escuela. Todo ser vivo nace, crece, se reproduce. Esa es la dinámica divina. La multiplicación. La propia historia bíblica está repleta de ejemplos de cuánto le gusta a Dios esta operación matemática. La orden para Adán y Eva fue: crezcan y multiplíquense. El resultado: 7.000 millones de personas en el mundo. Para Abraham fue dada la promesa de que una gran nación nacería de él, y de hecho dio origen al pueblo judío. Cuando Dios se hizo hombre, no le agradó encontrar una higuera sin frutos. Y es que para él, multiplicación es sinónimo de bendición. Y bendición es lo que Dios quiere darnos de una forma muy especial. Por esa razón, los grupos pequeños son tan importantes, porque existen para crecer y alcanzar más personas.
Y cuantas más personas, más bendición. La lógica es así de simple. Y para que el resultado sea como fue planeado, cada individuo precisa contribuir para lograr el crecimiento. La lección de la naturaleza también se aplica aquí. Todo grupo pequeño tiene que nacer, crecer y multiplicarse. Porque en la medida que un grupo pequeño crece, le da origen a otros. Y es que multiplicar grupos pequeños es multiplicar esperanza. Crezca en comunidad, multiplique esperanza. El tercer aspecto que estudiamos en esta ocasión, esta semana, es el poder divino frente a la crisis. Si bien hemos estado hablando acerca de la crisis que implica los engaños de Satanás, las presiones de parte de ese poder, inclusive hasta la muerte para los fieles, también es necesario que tomemos unos minutos para hablar acerca de nuestra misión. El pueblo de Dios reconoce también que en medio del tiempo del fin, en esta época del mundo, el evangelio tiene que ser predicado como nunca antes se ha predicado. ¿Cómo podremos lograr eso? ¿Cómo esta iglesia, cómo este pueblo de Dios puede llevar el mensaje del evangelio a todo el mundo? Es por eso que la Iglesia Adventista es una iglesia mundial, es una iglesia global que está presente en tantos países, que tiene ministerios tan diversos, predicando en tantos idiomas, llegando a tantas personas. Sin embargo, esas estrategias, esos recursos, ese tiempo, esos misioneros, nada de eso podría cumplir la misión sin el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo. Pensemos por un momento en Joel 2 del 21 al 24, pastores, ahí hay algo muy interesante, una promesa. Por ejemplo, leo el 23, vosotros también, hijos de Sión, alegraos, gozaos en Jehová vuestro Dios, porque os ha dado la primera lluvia a su tiempo, y hará descender sobre vosotros lluvia temprana y tardía como al principio. Y las ceras se llenarán de trigo, los lagares rebosarán de vino y aceite. Hay una promesa aquí en la imagen de una lluvia temprana, una lluvia tardía. ¿Qué tiene que ver esa promesa con nosotros hoy? Saben que estaba pensando ahorita que analizábamos las etapas anteriores que ya comentamos. Qué gran Dios es con nosotros en su bondad, en su misericordia, que tiene todo planeado para nosotros. Lo que preguntas, pastor, precisamente, hemos dicho que hay una crisis, un conflicto cósmico, hemos dicho que tenemos que definir a quién adoramos, que hay una verdad bíblica y una simulación o falsificación. Entonces, alguien tiene que anunciar eso. Exacto. ¿No? Alguien tiene que anunciarlo. Y la Biblia lo dice, quién tiene que hacerlo. Y encontramos el mensaje de los 3 ángeles, ¿verdad? Que es una parte esencial, enfática de cómo se debe anunciar. Es decir, hay alguien que tiene que anunciar. Exacto. Alguien que tiene que clarificar que hay engaño. Alguien que tiene que clarificar que Dios es el único que merece honra y gloria. Entonces, bajo esa perspectiva, tiene sentido comprender lo que estamos estudiando ahora, que es esencialmente importante predicar el evangelio. Exacto. ¿No? En ese sentido, porque somos instrumentos de Dios que nos dio la oportunidad de conocer su palabra, su verdad, para compartir a la gente que requiere, que no sabe de esto. Apocalipsis 18:1 dice, después de esto vi a otro ángel descender del cielo con gran poder, y la tierra fue alumbrada con su gloria. Así que aquí encontramos precisamente lo que estamos comentando. En el libro de los Hechos encontramos al Espíritu Santo interviniendo y teniendo la experiencia bíblica de la lluvia temprana. Otro elemento más encontramos de lo que hemos dicho. Alguien tiene que predicarlo, pero no estamos solos. Exacto. ¿Quién va delante de nosotros? El poder del Espíritu Santo. El Espíritu Santo, que es Dios, que es la tercera persona de la deidad, también está listo en la lluvia tardía para manifestarse a través de los instrumentos que permitan que así sea, y entonces tener ese poder de predicar el evangelio. Es impresionante. Usando el sentido común, tiene todo esto sentido. Y obviamente al ver la Biblia y confirmarlo, decimos, Señor, gracias por tu bondad y por tu privilegio que nos das de comprender esto
entonces hay que predicar, hay que anunciar, porque estamos seguros que tu nombre será exaltado y el Espíritu Santo con su presencia y su poder lo podremos hacer. Yo creo que, bueno, el predicar, ¿no? La iglesia comenzó en su momento en el Evangelio de los Hechos, en el libro de los Hechos, perdón. Comenzó esta parte, ¿no? El Espíritu Santo tocó los corazones de los discípulos en aquel entonces, tocó los corazones de las personas en aquel entonces, y el Evangelio fue predicado. Exactamente. Y como decía el pastor Job, hoy día debe de suceder de la misma manera. Al final del tiempo sucederá también. O sea, y cuando decimos al final del tiempo no estamos refiriendo a que falta mucho tiempo, no. Pero hoy día la iglesia, que es usted, que soy yo, debiéramos de compartir las buenas nuevas del Evangelio. Hace un momento dialogábamos aquí de esta obra del apóstol Pablo, ¿no? Y yo mencioné que el apóstol Pablo, bueno, él iba a lugares realmente problemáticos, ¿no? Difíciles, donde el Evangelio pudiera ser predicado, ¿no? Y ustedes y yo vivimos en un lugar tal vez muy complicado como le tocó al apóstol Pablo. Tal vez muy difícil. El área donde vivimos, como le tocó al apóstol Pablo cuando iba a las ciudades a predicar el Evangelio. Pero una cosa sí hizo Pablo. Él obedeció a la palabra y cumplió el mandato de compartir las buenas nuevas de salvación. Y es algo que ustedes y yo no debiéramos dejar de hacer. Compartir el Evangelio de las buenas nuevas de salvación. Y de esta manera nuestra fe va a crecer, nuestra confianza en Dios va a crecer, pero sobre todo el Espíritu Santo nos usará en la proclamación final del Evangelio, ¿sí? Y eso será maravilloso en los corazones de las personas, porque entonces nuestra mayor preocupación será que otros conozcan, nuestras familias, nuestros amigos, nuestros hermanos. Así como los discípulos alcanzaron a ese mundo conocido en su tiempo, de la misma manera lo podemos alcanzar nosotros. Y ese mundo que tenemos es tu esposo, es tu esposa, son tus hijos, es tu familia, son tus amigos. Vayamos con ellos y otros se encargarán también de los demás. Sí, ese cuarto ángel de Apocalipsis 18, bueno, es interesante, ¿no? Porque en 14 estamos hablando del mensaje de los tres ángeles, ¿no? Hay un mensaje profético, es el mensaje que caracteriza a la iglesia adventista del séptimo día, es el mensaje que predicamos, y ahora este mensaje de Apocalipsis 18 se une al mensaje del tercer ángel, pero ahí están esas cualidades, ¿no? La tierra fue alumbrada con su gloria, es decir, que ese poder, ese derramamiento del Espíritu Santo, esa lluvia tardía, entonces da como resultado ese fuerte clamor. Implica entonces que los esfuerzos que hoy hace la iglesia por predicar el Evangelio, evidentemente bajo la guía del Espíritu Santo, cuando comencemos a experimentar este poder del Espíritu Santo con mayor efusión, entonces no habrá rincón de la tierra donde el Evangelio no se tenga que predicar. Es como presentar el triunfo de la autoridad de Cristo Jesús. Exactamente. Y nuestro ánimo de hacerlo es de predicar el Evangelio es porque entonces en la persona que tiene ese ánimo está el Espíritu Santo en su vida, motivándolo a poder hacerlo, ¿no? Y predicarlo. Exacto. Y eso es lo que tenemos que resaltar, porque el fuerte clamor que menciona aquí en la lección tiene que ver precisamente con un momento culminante donde se extenderá el Evangelio, porque mucha gente, muchas personas, si conocemos su verdad, estaremos anunciando con el poder del Espíritu Santo. Exacto. Y no es un futuro, también puede estar pasando hoy en día también en la vida de muchas personas. Y tal vez en mi vida no esté pasando, entonces tenemos que pensar también la importancia de depender de Dios para que Él, el Espíritu Santo, me guíe y me fortalezca para poder hacerlo. Creo que la iglesia, pues pastores, tiene una gran responsabilidad, ¿no? Podríamos hablar de esos dos aspectos, ¿no? Uno, como pueblo, ¿no? Como iglesia. Hay una promesa para ese pueblo, hay una promesa para esa iglesia,
el poder del Espíritu será derramado. Por ejemplo, aquí veo un párrafo muy interesante, Conflicto de los siglos 6, 6, 9. La gran obra del Evangelio no terminará con menor manifestación del poder de Dios que la que señaló su comienzo. Es decir, en este tiempo final, el poder del Espíritu Santo se manifestará de mayor manera que como lo hizo en el Pentecostés. Amén. Y por supuesto, el mundo que hoy conocemos es distinto al mundo del primer siglo, evidentemente. Fue extraordinario como unos pocos creyentes en el primer siglo llevan el Evangelio a tantos lugares en toda Asia, parte de África, Europa, lo que es Europa, cómo el Evangelio se extendió en poco tiempo tan rápidamente. Pues hoy en día, el mundo como lo conocemos hoy, un mundo globalizado, evidentemente el poder del Espíritu Santo hará uso de la iglesia para cumplir esa misión. Eso no hay lugar a dudas. Ahora, pero voy a ese segundo aspecto que señala el pastor Job. Posiblemente, aunque el Espíritu Santo está prometido para el pueblo, no es garantía de que nos llegue a todos por igual. Es decir, la experiencia espiritual, la experiencia de recibir el poder del Espíritu Santo es una experiencia individual. Pero sí será esa marca distintiva donde los seres humanos tendremos esa oportunidad, ese privilegio de expresarlo. Y como decía el pastor Job, lo podemos comenzar a hacer desde ahora. El Espíritu Santo te puede usar ahora, claro que sí. Está usando mucho. Nos está usando, claro. Está usando en muchas partes, ¿no? Pero a lo mejor estamos pensando que va a llegar tal día, el 18 de tal mes, a las 12 del día el Espíritu Santo será derramado. A veces pensamos de esa manera, que el Espíritu Santo va a descender de esa manera, pero no es así, no es así. Lo que sí es cierto es que así como sucedió en el Pentecostés, y Dios usó a este grupo de personas, hoy esto puede suceder y Dios te puede usar a ti y me puede usar a mí en la predicación del Evangelio, ¿no? Y como decía Apocalipsis 18, va a alumbrar, claro. O sea, este ángel o el Espíritu Santo vendrá con esa finalidad de que el mundo sea alumbrado con la verdad. Y aquellos que no conocieron, conocerán. Y aquellos que no sabían, aprenderán. Y aquellos que no sabían a quién seguir, seguirán. Y muchos se unirán a las filas del pueblo de Dios. Quiere decir entonces que tenemos una tarea individual frente a esta noticia, frente a esta enseñanza bíblica, frente a esta verdad, esta realidad, que es buscar una consagración personal, solicitar el poder del Espíritu Santo de manera personal y permitir que el Espíritu Santo me use en mi área de influencia para compartir esta verdad. Sin lugar a dudas, si eso ocurre con cada uno de los creyentes, pues el Evangelio exponencialmente va a ser predicado. Si hoy, cuando hablamos de la iglesia y hablamos tal vez de porcentajes, tal vez algunos han llegado a la conclusión de que el 20% de la iglesia hace la obra misionera y el otro 80% no le está haciendo. ¿Qué pasaría si el 100% de la iglesia bajo la dirección del Espíritu Santo lo hace? Pues evidentemente va a haber un mayor alcance. Pues apreciados hermanos, queridos maestros, creo que la lección de esta semana nos da la oportunidad no solamente de vislumbrar ese futuro y de apercibirnos de lo que va a pasar y de buscar una mayor consagración hoy, nos invita a involucrarnos también en la predicación del Evangelio de tal modo que ese fuerte pregón, nosotros podamos ser partícipes de ese fuerte pregón y podamos ser instrumentos de salvación para muchas personas. Bueno, vamos a permitir, apreciados pastores, que en un minutito compartan con nuestros hermanos que nos están viendo unas palabras a manera de conclusión de la lección de esta semana. Comencemos, Pastor Juan José, por favor. Bueno, yo quiero decirles que, bueno, la vela de la verdad no va a ser apagada, ¿no? Y, querido hermano, manténgase leal, firme a sus principios. Manténgase firme a lo que usted ha aprendido en la palabra de Dios. Escudriñe su escritura y manténgase del lado de la verdad. Eso estaba pensando yo, ojalá nos haya escuchado. Sorry, perdón. Pero es normal, no va a pasar nada. No, es que sí fue una flemota, casi la flemota habló en lenguas. Bueno, vino las lenguas del Espíritu también. Qué pena, perdón.
bueno, la vela de la verdad, como decimos, no será apagada. O sea, hay que mantenernos fieles y firmes. Te animo, querido hermano, a que seas leal a tus principios. No vendas tu verdad. Escudriña las Escrituras. Sigue a Cristo Jesús. Mantente fiel y firme. Comparte las buenas nuevas de salvación, porque el Rey de Reyes vendrá. Y cuando Él venga, yo quiero estar ahí. Y yo quiero que tú también estés ahí. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Muchas gracias, pastor, por estar con nosotros. Pastor Job. Yo creo que tenemos ante esta lección concluir que estamos en un conflicto cósmico, estamos definiendo cada ser humano a quien adoramos, a quien honramos, de acuerdo a la verdad que está dicha en su palabra y lo que implica todo esto. Y posiblemente pensemos que esto está lejos por pasar, o que ¿cómo puede pasar? ¿No? También alguien podría preguntarse, pero la Biblia es muy clara que esto va a suceder y que por eso es importante estar en nuestra vida personal cerca de Dios ahora, para que cuando llegue esa crisis fuerte, entonces mantengamos nuestra lealtad y prediquemos su evangelio con toda certeza. Creo que el COVID hace 2 años, 3 años atrás nos enseñó que el mundo puede cambiar de un día para otro de manera inmediata y de manera impresionante. Y todos los sistemas políticos de países, todos los sistemas de salud, todo fue cambiado y controlado. Y creo que esto nos da un indicio de que esto puede pasar de manera inmediata, inminente, inesperada. Por lo tanto, hay que estar cerca de Dios en este momento para que cuando eso venga, seamos fieles a nuestro Dios. Amén. Muchas gracias, Pastor Job. Pues te agradecemos también a ti por acompañarnos. Quiero terminar compartiendo un pequeño párrafo del Conflicto de los Siglos, página 669. Siervos de Dios con semblantes iluminados y resplandecientes de santa consagración, se apresurarán de lugar en lugar para proclamar el mensaje del cielo. Miles de voces darán la advertencia por toda la tierra. Se realizarán milagros. Los enfermos sanarán y signos y prodigios seguirán a los creyentes. La pregunta es, ¿qué estoy haciendo yo hoy para prepararme y recibir esa lluvia tardía, el poder del Espíritu Santo? Que bajo su dirección el día de hoy podamos preparar nuestro corazón para que seamos instrumentos de salvación y de esperanza, llevando esta verdad maravillosa, cumpliendo con la misión que Dios nos ha encomendado. Gracias por acompañarnos aquí en Creciendo en la Palabra. Te esperamos la próxima semana, que ya será la última lección. Te invitamos también a compartir este video, este contenido con otras personas, de tal manera que podamos llegar a mucha más gente y podamos llevar este mensaje de esperanza a tantas personas como sea posible. Gracias por acompañarnos. Dios te bendiga. Nos vemos la próxima semana.